So, vamos a ubicarnos allí en el libro de Génesis, capítulo 9. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, a los versículos desde el 11 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí como Dios, después que había pues exterminado aquella generación antidiluviana que estaba allí pervertida, que había corrompido su corazón, que estaban haciendo muchas cosas desagradables delante de la presencia de Dios. Y vemos como Dios pues envió el juicio, que fue el diluvio, y exterminó toda aquella generación que estaba fuera del arca. El Señor los exterminó, los desarraigó de la tierra. Pero dice allí, donde hemos leído, que el Señor hacía un pacto nuevo con la generación, ¿verdad?, que comenzaba allí desde Noé, este hombre justo que entendió lo que era vivir para Dios en santidad, agradándole al Señor. En medio de una generación perversa, él se consagró para el Señor, y esto pues le dio la salvación a él y a su casa. Y dice aquí que Dios dijo pues que iba a establecer un pacto con esta nueva generación, una promesa que Dios hacía a la humanidad, a la raza humana, y era que iba a poner allí un arco iris, iba a dejar ver allí esta señal para recordar, ¿verdad?, que más nunca iba a exterminar a toda la tierra con un diluvio. Esa era la promesa, es la promesa de Dios para la humanidad en este tiempo. Cada vez que vemos nosotros esta señal, podamos nosotros recordar, así como Dios pues está recordando cada vez que deja salir su arco iris, que no nos va a exterminar, no va a exterminar la tierra entera con otro diluvio. Él lo ha prometido y sus promesas son fieles. Así como usted ve ese arco iris allí tan perfecto, allí firme, así es la promesa del Señor para la tierra, para el ser humano. Dios es fiel a sus promesas. Y dice allí el verso 12: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. No era solamente por un año, por 10 años, sino perpetuamente, siglos perpetuos. O sea que esto no va a cambiar, esto permanecerá para siempre. Hoy en día vemos, ¿verdad?, que este grupo de lesbianas, de homosexuales, de transexuales, ellos han tomado, ¿verdad?, un arco iris allí para identificarse, pero reprendemos al diablo. Nosotros confiamos en las promesas del Señor. El hombre siempre, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre quiere distorsionar lo que el Señor, Dios Todopoderoso, ha dicho, ha establecido. Pero nosotros no debemos de olvidarnos que este es el pacto de Dios para con nosotros. Esto no es ninguna señal de homosexuales ni nada de esto. Nosotros nos levantamos contra esta generación que quiere agarrar pues este pacto que Dios ha hecho con nosotros para identificarse. Nosotros creemos a la palabra del Señor y le damos gracias a Dios por su amor que nos sostiene y que permanecerá para siempre su amor para con nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones mis hermanos, amigos, la paz de Dios sobre sus vidas, empezando la semana aquí en la presencia del Señor. El versículo 14 al 16 dicen de la siguiente manera: y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Bueno, vemos después de este gran diluvio,
que aconteció como castigo por el pecado del hombre. Siempre que suceden fenómenos naturales, es Dios castigando la tierra, castigando al hombre. Y así como el padre al hijo que quiere lo disciplina, así Dios disciplina a la humanidad. Y vemos en esta oportunidad que después de este gran diluvio, Dios hizo dos cosas importantes. Cuando el hombre pues pudo salir del arca con los animales, cuando la tierra se secó, Dios los bendijo. Lo primero que hizo fue bendecirlo. Y es lo que Dios siempre ha querido para el hombre, es la bendición. El propósito de Dios es bendecirnos, así como lo dice el apóstol Juan en su tercera epístola, que el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos bendecidos por Él. Y eso fue lo que hizo cuando salieron del arca. Noé, los animales, los bendijo, les dijo pues que se multiplicaran, que procrearan, que fueran abundantes. También le dio al hombre una dieta, le dijo, así como te di las hierbas, te voy a dar también que puedas comer de toda carne, pero no comerás de la sangre. Y eso lo vemos, pues que continuamente, aún hasta en el libro de los Hechos, dice que le pareció bien a los apóstoles y al Espíritu Santo no imponer alguna cosa más que abstenerse de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos, de toda carne y de todo ahogado. Y vemos aquí que el Señor establece un pacto, después que los bendice, establece un pacto como señal, pues, de lo que Él había hecho. Y esta señal es este arco que hasta el día de hoy, desde este tiempo, de esta generación, después del diluvio, hasta el día de hoy, en cualquier parte del mundo, podemos ver el arco como señal, este arco iris que se manifiesta. Y dice ahí la palabra del Señor que este arco es el pacto de Dios, es mi pacto, dice, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. No habrá más diluvio para destruir. Hasta el día de hoy, Dios ha mantenido su pacto, porque los pactos que hace el Señor son pactos de generaciones. La Biblia dice que Él no cambia, que en Él no hay sombra, no hay mudanza, no hay variación. Y dice el versículo 16 que el arco estará en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo. Fue algo que el Señor lo hizo, lo firmó, lo selló con esta señal, y dice que lo estableció como pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, no solamente con nosotros los humanos, sino que lo estableció también con todo ser viviente, animales, plantas. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera ver esta señal. Y dice la palabra en el libro de Isaías, pues que aún los profetas después de esta generación, dice que en Isaías capítulo 57, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Así como Dios estableció ese pacto con nosotros, también ha establecido un pacto con la iglesia, y el Señor nos ha dado grandísimas promesas, como dice el apóstol Pedro, para que nosotros estemos seguros, convencidos. Así como este pacto en los tiempos después del diluvio fue establecido como señal de este arco, que nosotros lo podemos ver. Así Dios ha establecido un pacto con la iglesia, un pacto de amor, de misericordia, de bondad, no para que nosotros andemos por ahí libremente en libertinaje, sino para que nos guardemos cada día más para el Señor. El pacto que hizo el Señor fue un pacto perpetuo y lo dejó con señales, y las señales están con nosotros también. El Espíritu Santo de Dios nos los ha dejado el Señor como señal,
que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hay que confiar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, porque lo que Dios promete lo cumple. Y dice la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses, que fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Y lo vemos aquí manifiesto en esta señal del arco iris hasta el día de hoy. Cada vez que llueve, se pone el arco iris, dando a entender el Señor a la humanidad que esa lluvia no será un diluvio que acabará con la tierra, sino que esa es la señal de que Él no lo hará. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo 17 al 19 dice así. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Bueno, como venía diciendo nuestro hermano Fran, nuestra hermana Vero, ¿verdad? Acerca de este pacto que Dios estableció allá en los cielos con la humanidad, ¿verdad? Con las personas que Dios había salvado. Bueno, era este arco iris, bueno, se dice que los rayos del sol hacen luz sobre las nubes, y es donde establece este pacto, ¿verdad? Este arco iris que nosotros vemos en los cielos a veces cuando termina de llover o cuando va a llover, ¿verdad? Está Dios recordándonos a nosotros el pacto. Y Dios ha hecho un pacto también con la humanidad, ¿verdad? Porque nosotros, después de lo que Adán y Eva hicieron, pues la humanidad completa entró en pecado. Entonces la única manera para que nosotros podamos tener otra vez conexión con nuestro Creador es a través de Jesucristo. La palabra del Señor dice, ¿verdad? El que cree en Él será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el nuevo pacto que nosotros como seres humanos tenemos para acceder a la vida eterna, para acceder al reino de los cielos. Es reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, es ese mediador entre Dios y los hombres. Y hoy pues el Señor, así como hizo este pacto con las personas que había dejado, pues el pacto que Dios deja con nosotros es que creamos en su Hijo, que le aceptemos a Él, que reconozcamos que solamente a través de Él tenemos perdón y podemos recibir la vida eterna. Aquí dice el 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Bueno, cuando comenzó nuevamente la humanidad, después que destruyó Dios a todas las personas que hacían pecado y no se quisieron arrepentir, bueno, con estos tres hombres que quedaron, bueno, se llenó la tierra nuevamente. Y si leemos en el versículo 7 del capítulo 9, ahí nos habla, ¿verdad? Cuando Dios les dijo que se multiplicara, que se fructificaran, que llenaran la tierra nuevamente de los seres humanos. Y dice que Cam, bueno, es el de la nación de Canaán, la nación que Dios estableció luego más adelante para el pueblo de Israel. Dios hizo un nuevo pacto con estas personas porque habían obedecido la palabra del Señor. Y así mismo van a ser en estos últimos tiempos, ¿verdad? Dios nos pide que obedezcamos a su palabra, que obedezcamos a Él. El mundo está desenfrenado. Cada día uno ve por las redes sociales cosas que a uno le sorprende. Tantas injusticias. En estos días estaba viendo algo de unas chicas de aquí de España metiéndose con una persona mayor, y eso se publicó por las redes y se regó, ¿verdad? Y hablando, las chicas luego decían que eran lesbianas, y metiéndose con una persona mayor, a la final la empujaron, y uno le da indignación ver ese tipo de cosas y que cuelguen eso a las redes, y para unas personas sea risa y para otros se enojan, ¿verdad? Entonces uno puede ver cómo está este mundo tan perdido, tan desenfrenado, que no respetan a nadie y con unas ideologías demasiadas extrañas. Bueno, así como este mundo está perdido, está desenfrenado y tantas cosas feas que estamos viendo,
Bueno, podemos ver que la venida del Señor está más cerca que nunca, no la tengamos por tardanza y nosotros debemos aprovechar, así como Noé y sus hijos aprovecharon lo que Dios quiso decir para salvarlo, nosotros también podemos hacer lo mismo, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, reconocer que en medio de este mundo tan perdido Dios nos está dando una esperanza, Dios nos está dando una nueva vida, pero nosotros debemos aceptarlo, nosotros debemos seguir al Señor para que podamos ser salvos y así como estos muchachos luego fueron salvos y fructificaron la tierra, nosotros podamos entrar al reino de los cielos y gozarnos juntamente con el Señor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, que la bendición del Señor sobre su vida. Continuamos aquí en Génesis capítulo 9, verso 20 y 21. Dice la palabra del Señor: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Bueno, como se viene hablando acerca de esta figura de Noé, dice en el capítulo 7 que era un hombre recto, bendito, justo para ese momento delante del Señor. Pero vemos aquí, ¿verdad?, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que Dios o con esa responsabilidad en nuestras vidas, porque como dice el apóstol Pablo, somos carta leída, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer. Y vemos, ¿verdad?, la situación de tantas palabras, como hablaban mis hermanos, de bendición sobre este hombre, aquellas promesas y el pacto que hizo Dios. Pero este hombre se descuida por un momento. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, obedeciendo, ¿verdad?, a la voz de Dios, como el Señor le había dicho que fructificara, ¿verdad?, y adornara la tierra, vamos a decirlo así. Y este hombre, bueno, sembró allí, como dice la palabra, regó la tierra, labró la tierra y plantó una viña. Bendito sea el Señor. Y dice el 21: y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Por eso es que, como dice allí en Eclesiastés, es una locura, ¿verdad?, a veces nosotros perder, vamos a decir, la visión. Y vemos que este hombre, estando en honra, por un momento, ¿verdad?, se descuidó y, como dice la palabra allí, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado delante de nuestros hijos. Aún más adelante allí en estos 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad?, Moisés habla acerca de esta situación, ¿verdad? Hoy día, y como hablaba mi esposa, ese desenfreno en muchas cosas y tenemos que tener mucho cuidado. Acordémonos que nuestros hijos siempre están viendo. Hay hijos que de pronto olvidan las palabras, el consejo, pero siempre están viendo nuestra conducta, cómo nos movemos, cómo hablamos. Resulta y acontece que siempre o ha sucedido. Por ejemplo, cuando aquellos padres tienen deuda y de pronto viene el cobrador y le dicen a sus hijos: mire, papi, lo andan buscando, dile que no estoy, pero no, dígale que no estoy y punto. Y de pronto, bueno, pasamos por alto, bueno, nos salvamos ese día, pero nuestros hijos están copiando, están viendo nuestro comportamiento. Entonces nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado. Usted que es padre, usted que es una figura importante, acuérdese que nosotros como hijos, cuando tenemos esa figura como hijos, vemos a nuestros padres como si fueran un Dios. Y sucede que en este caso Noé, ¿verdad?, perdió la visión y dice que se embriagó, hermano, se emborrachó. Y usted sabe que la persona que se embriaga, cuando está embriagado, comete locura. No habla aquí, ¿verdad?, con explicitud, vamos a decir, o con exactitud, pero dice la palabra: y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Es decir, que estaba desnudo. Y su hijo, ¿verdad?, bien, allí más adelante podemos ver, ¿verdad?, cómo la palabra nos expresa acerca de esta situación o de esta locura de Noé. Tengamos cuidado, hermano, guardémonos, ¿verdad?, cuidémonos delante de nuestros hijos, nuestras palabras, nuestro comportamiento, porque ellos siempre van a imitar, hermano, siempre van a imitar lo que nosotros como padres hacemos. Y vemos en este caso, Noé, ¿verdad?, Dios lo tiene en honra, dice que era justo, era perfecto, pero ¿verdad?, se descuidó, hermano, y somos humanos, por eso es que tenemos que estar velando. La Biblia dice: velá y orá para que no entremos en tentación. Puede ser que usted hoy día está en pie, ¿verdad?, en el Señor. Bueno, cuidemos, ¿verdad?, de eso que Dios nos ha dado. No digamos: bueno, yo soy el padre y punto, aquí el que mando soy yo y la última palabra y todo el mundo se sujeta. No, tengamos cuidado, hermano. Veamos, ¿verdad?, esta palabra como un diseño, ¿verdad?, de Dios en nuestras vidas, porque el Señor quiere bendecirnos, hermano. Tratemos, ¿verdad?, de guardarnos para el Señor y veremos, ¿verdad?, en un futuro una bendición adecuada. Y usted ve que aquí en este caso de Can, era uno de los hijos de Noé.
y más adelante esto se transforma en una maldición para este joven llamado Cam. Que el Señor nos guarde, bendito sea el Señor. Hay a veces cosas que nos suceden en medio nuestro y nos preguntamos, ¿y qué he hecho malo, Señor? Bueno, examinémonos, hermano, examinemos nuestra palabra, examinemos nuestro comportamiento, nuestra conducta entre nuestros hijos y veremos ese fruto agradable delante del Señor en primer lugar y luego delante de nuestros hijos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el verso 22 y 23. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Bueno, en el versículo anterior habla del resbalón, como quien dice que tuvo Noé, ¿no? Embriagándose. Y aquí vemos que Cam fue el primer hijo que lo vio, ¿no? Y en ese momento, cuando él lo vio, él va y corre hacia sus hermanos y le cuenta a sus hermanos, ¿no? Pero vemos la actitud que tuvo Cam en ese momento cuando vio a su padre allí desnudo. Tal vez la actitud de un buen hijo, o de un hijo que quiere a su padre, que ama a su padre, pues es taparlo primeramente y tratar de no ver su desnudez, así como hizo Sem y Jafet, ¿no? Pero Cam actuó de una manera irreverente y deshonrosa delante de su padre. Él salió corriendo a contarle a sus hermanos y sus hermanos sí vinieron y trataron de taparle, de cubrirle y de no ver la desnudez de su padre. Así que vemos la diferencia, mis amados hermanos, de un hijo que está deshonrando a su padre y un hijo que está haciendo lo correcto. Sem y Jafet hicieron lo correcto, ellos taparon la desnudez de su padre, no vieron la desnudez de su padre y vieron que él estaba en esas condiciones y actuaron de una vez, mientras que Cam no lo hizo de esa manera. Cam tuvo una actitud tal vez como burlona, ¿no? Hacia su padre, y esto, bueno, más adelante vemos las consecuencias de la actitud que tuvo Cam. Y lo que yo les quiero expresar en este momento es que nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres. Si nosotros vemos que tal vez nuestros padres han hecho algo, papá, mamá ha hecho algo que a lo mejor no está bien y nosotros podemos ayudarle, pues hay que hacerlo, mis amados hermanos. Recordemos que el hecho de que sean padres no significa que no cometan errores. Todos cometemos errores, todos fallamos, todos pecamos. Y Noé, aunque era justo ante los ojos de Dios, pues también tenía sus debilidades, ¿no? Y bueno, en ese momento cayó en esta debilidad del alcohol, del vino, bebió mucho vino y sucedió esto, ¿no? Pero vemos la actitud que tuvo Cam y es una actitud que nosotros como hijos no debemos tener. Si nosotros vemos que nuestro padre está, bueno, si nuestro padre, ejemplo, está en la misma actitud que tuvo Noé, pues nosotros como hijos, nuestro deber es cuidarlo, nuestro deber es taparlo, es tratar de resolver, ¿no? Esta situación, pero no comportarnos de la manera en que lo hizo Cam. Entonces, que el Señor nos ayude a ser buenos hijos, a honrar a nuestros padres, y así ellos cometan los errores que cometan, siempre van a ser nuestros padres y nosotros debemos honrarlos porque la palabra del Señor dice que debemos honrar a padre y a madre. Así que nosotros podamos tener esa actitud de Sem y Jafet, ¿no? Que ellos actuaron y de hecho, o sea, ellos iban caminando hacia atrás, o sea, de manera de no ver a su padre. O sea, vemos la reverencia
que ellos tenían hacia su padre, ¿no? Ese respeto que ellos tenían hacia su padre, que ni siquiera no fueron capaces, o sea, no pudieron ver la desnudez de su padre y de una vez lo taparon, hicieron algo, ¿no? Eso significa que realmente ellos tenían ese respeto hacia su padre, ¿no? A todo caso contrario a lo que pasó con Cam, ¿no? Que si hubiese tenido realmente respeto hacia su padre, pues no hubiese visto la desnudez de su padre y lo hubiese tapado, hubiese hecho algo para que su padre pues no siguiera de esta manera, porque recordemos que cuando una persona está en el alcohol, está bajo los efectos del alcohol, es una persona que no está consciente del todo, no tiene sus 5 sentidos bien estables. Entonces, claro, en ese momento Noé estaba indefenso, si se puede decir, porque no estaba del todo lúcido, ¿no? Entonces, Cam, viendo eso, pues debió haber hecho algo al momento y no salir corriendo a contárselo a sus hermanos, sino actuar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mis amados hermanos. Tener ese respeto hacia nuestros padres y no solamente hacia nuestros padres, también hacia los demás. Si vemos que tal vez otra persona que tal vez no es familia de nosotros, pero está pasando por lo mismo o necesita de nuestra ayuda, pues nuestro deber es ayudar, apoyarlo, no salir corriendo a chismear, a contarle a los demás lo que está ocurriendo, sino nosotros actuar y ser respetuosos ante esta situación. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios, la paz de Dios sea con todos. Dice el 24, dice así. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo el más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Pues nos vemos que Noé, un hombre justo, temeroso de Dios, ¿no? Y había visto las maravillas de Dios. ¿Y por qué se embriagó? Quizás se emocionó mucho, él estuvo contento, se alegró mucho de ver que había plantado su viña, ¿no? Y cómo le había producido, ¿no? Muchos frutos, ¿no? Y de ese fruto, de esa alegría, ¿no? Hizo vino y se embriagó. Y estaba solo en su tienda porque los hijos estaban por fuera, quizás la esposa tampoco estaba en ese lugar y él solo estaba allí. Pero eso nos sirve para tener precaución que nunca estamos nosotros solos, ¿no? Nunca estamos solos, hay alguien que nos está viendo. Y eso pasó, quizás Can, pues papá está allá, ¿qué estará haciendo? Voy a mirarlo a ver qué está haciendo, ¿no? Y se encontró con ese cuadro que estaba él completamente ebrio y estaba desnudo, no sabía lo que hacía, ¿no? Y más joven el muchacho eh, tuvo curiosidad, fue porque él no fue que nomás lo vio, parece que lo ha palpado, ha estado viendo bien, observándolo bien y mofándose, riéndose de ver a su padre en el estado que estaba. Y en vez de callarlo él o tirarle algo, una manta encima, lo que hizo fue ir a hacer los chistes con los hermanos, pensando que los hermanos se iban a reír también, lo iban a apoyar a él, ¿no? Y fue lo contrario, pues los hermanos lo reprendieron, pues y le hicieron ver que eso no era así. Y ellos tomaron la ropa y fueron y lo cubrieron sin ver su desnudez, ¿no? Y después de que pasa la embriaguez, le cuentan al padre lo que hizo el hermano, lo que hizo el hijo, ¿no? Fue bastante lamentable, ¿no? Quizás para Can más tarde se dio cuenta, ¿no? El error que él había cometido no solamente en ver a su padre desnudo, sino que también en salir a conversarlo a los hermanos pensando que se iban a apoyar a él riéndose, haciendo chistes, ¿no?
y vino esta maldición que le cayó, ¿no? Y es una maldición que la arrastró por mucho tiempo, ¿no? Y fue toda la descendencia, porque fue maldito todo Can, y no solamente él, sino que los descendientes de Can, ¿no? Por haber visto la desnudez de su padre, ¿no? Es una cosa muy estricta que no debía ser. Bueno, en ese entonces no estaba todavía en la ley. Más de adelante vemos que se dice en el libro de Moisés, dice pues, que no descubrirá la desnudez de tus padres, ¿no? Y este muchacho vio y no cayó. Si vemos una cosa, debemos callar. Tratemos de ocultar las cosas, no de divulgar lo que no nos conviene, ¿no? No hagamos del error de la persona, hacer un chiste y andar por ahí burlando y pregonándole a otra persona que no tiene por qué saberlo, ¿no? Ese es el error que cometemos, y cuando vemos que una persona cometió y salimos y lo divulgamos a uno, y eso hasta el tiempo de hoy, los padres, si el hijo hizo por ahí una travesura, van y le cuentan a los otros, ve que este hizo tal cosa, y entonces lo avergüenzan a los hijos, a cuando están los niños pequeños. Por ejemplo, si un niño de unos 5 o 6 años por ahí se orinó en la cama, corren y a decirle a los demás, a los vecinos, que el tal cual. Y esa es una vergüenza que se le hace a los niños, no se debe hacer esas cosas, porque hay que respetar a sus hijos también. Y ese niño va sintiendo esas cosas, le va afectando la cabeza de que todo le va a estar diciendo sus errores, ¿no? Y nunca cuenta los triunfos de los niños, ¿no? Por lo tanto, siempre tiene uno que tener precaución en eso, y no sea que nos pase lo que le pasó a Cam, por ver la desnudez de su padre y no callarla, sino que burlarse y la divulgar, ¿no? Que el Señor nos ayude a saber respetar las cosas, ¿no? Así sea de un niño que cometió un error y ciertas cosas que ve usted que se va a avergonzar, pues no lo divulgue, corríjale a él callado, pero no salga diciéndolo a los demás. Que el Señor nos ayude a ser permanecer fiel y no andar con tanto chisme. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, buenos días, buen comienzo de semana, tanto aquí como al otro lado del charco. Aquí ya estamos en el día lunes, sería 10 de mayo, ¿sí? 10 de mayo. Y ayer estuvieron celebrando el Día de las Madres allá en las Américas. Que Dios bendiga a las madrecitas. Y Dios bendiga a todos los hijos que se recordaron de sus padres. Recuerden que como tú haces, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Hay recompensa para toda buena obra. Recuerda la regla de oro que dice que lo que quieres que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Lo que tú hagas hoy con tus padres se volverá otra vez a tu cabeza. Mañana lo harán contigo. Cuando tú haces el bien, tarde o temprano te recompensa Dios y ves el bien retornarse a ti, quizás en lugares diferentes, en distancias diferentes, pero Dios te bendecirá. Haz el bien y te deleitarás de la verdad y habitarás la tierra. Gloria a Dios, qué lindo es obedecer la palabra del Señor. Bueno, aquí vemos un acontecimiento, y es que Noé plantó una viña, y después de plantar la viña, el hombre cosechó, segó las uvas, y después de segar las uvas, puso a añejar las uvas, puso a fermentar las uvas y sacó vino, y el hombre se emborrachó. El hombre bebió más de la cuenta. Recuerda que la Biblia condena a aquellos que son aptos para beber mucho vino. Nosotros no vamos a perseguir, no tenemos tales costumbres, somos de Latinoamérica, donde la gente cuando bebe es para emborracharse. Y el que no quiere caer en ese peligro de emborracharse,
no se acerca al vino, no bebe, no, que un poquito nada más, eso es mentira. Cuando se está alegre por el vino, viene la segunda copa y la tercera y la cuarta y la quinta y ya no paras. Sí, pero hay que tener control, hay que tener templanza. Mire, la mejor forma de no quemarse es no acercarse al fuego. Si tú te acercas al fuego, tarde o temprano vas a caer en el fuego, vas a quemarte. Yo recuerdo que en la ciudad de Málaga, aquí la costumbre es que la gente se reúne a conversar y en la comida se toma una copa de vino, se toma una cerveza. Pero empezamos a trabajar con gente toxicómanas, drogadictas, y cuando íbamos al campo, ellos se acercaban a la mesa y que para ayudar a hacer la paella, porque la paella aquí la hacen los hombres. Y cuando llegaba la hora de comer, ya no había vino. Si habían bebido el vino, cuando veíamos la cara de aquellos muchachos que estaban en proceso de rehabilitación, esa era una cara rojita y una sonrisa de oreja a oreja. Decíamos, aquí está la huella del vino. Entonces, la Biblia nos enseña a no mirar el vino cuando rojea. No te fíes de ti mismo, no te apoyes en tu propia prudencia. Lo mejor es mantenerse alejado del vicio del vino. Noé se embriagó con el vino, después que cosechó se embriagó y lamentablemente se despojó de su ropa. Hay borrachos que pierden la conciencia. Dicen algunos que no, que el borracho sabe lo que hace. No siempre, no siempre. Yo fui un borracho en mi juventud. A los 17 años me entregué al Señor, pero ay, de los 17 años para atrás, mi vida fue como una bala perdida. Y yo recuerdo que a veces amanecía los domingos con los ojos hinchados, con la cara rota y preguntaba, ¿qué me pasó? No tenía ni idea hasta que alguien me decía, no, te pusiste a pelear con todo el que pasaba y te dieron. Entonces, hay veces que no sabe el borracho ni lo que dice, ni lo que hace. Por eso, mejor es no acercarse al vino. Noé se pasó de vino, una copita no es nada malo, no voy a hacerle daño a nadie, pero después de una copa vino otra y otra y otra y otra, hasta que perdió la conciencia, se despojó de su ropa y estaba en su tienda, despojado de su ropa. Y vino su hijo Can y lo vio, y en vez de cubrirlo, estaba dormido. Pudo haberlo cubierto antes de dar la noticia. Se fue y llamó a sus hermanos, Sem y Jafet, y le dijo, papá está desnudo. Ellos cuando se enteraron, ni siquiera quisieron ir a verlo. Se pusieron una manta a las espaldas y caminaron de espalda y cubrieron la vergüenza de su padre. Can se rió con ellos. Can lo dijo en forma de broma, de chiste, en forma peyorativa. Papá está desnudo, despojado de su ropa. Ellos no fueron a ver la desnudez de sus padres. Ellos guardaban un gran respeto hacia su padre. Así que si tu padre, yo te recomiendo, hijo, que si tu padre a veces se pasa de copa, si tu padre a veces pierde el control y se cree Carlos Gardel cuando está bebido y se pone a cantar, no lo menosprecies, no te burles de él, deja que le pase las copas y luego conversa con él. Pero guarda tu respeto hacia él porque eso es lo que Dios va a recompensar. No va a justificar Dios el que tu padre esté borracho para justificar lo que tú has hecho, tu actitud. Mire, no fue justificado Can y por eso le trajo grandes consecuencias, no solamente para él, sino para su descendiente. Y no solamente para un día, sino para toda la vida le persiguió una maldición. Se convirtió en siervo de sus hermanos, se convirtió en el último, en el que agarraba las obras, en el que no prosperaba, el que todo le iba mal. Así terminó siendo Can. Así que busquemos
la bendición de Dios, porque ella es la que enriquece. La mayor riqueza que puedes tener no son cuentas bancarias, ni acciones en la bolsa, ni tampoco las criptomonedas. La mayor riqueza que puedes tener es la bendición de Dios en tu vida. Porque la bendición de Dios te abre puertas, la bendición de Dios crea las condiciones necesarias para que todo te salga bien. Dios bendijo, mire, los judíos se acostumbran a bendecir a sus hijos. Antes de morir llaman a sus hijos y a cada uno le entregan una bendición. De palabras, sí, efectivamente, es de palabras, pero son palabras que se cumplen. Capítulo 49 de Génesis, allí dice que Jacob llamó a sus hijos y le dijo: oíd, hijos de Jacob, las palabras de mi boca. Ya estaba a punto de morirse y los bendijo, pero no a todos. A unos les dijo que le iría mal. Ese es un maldecir. Maldecir es decir mal de la persona, pronosticar un mal venidero. Simeón y Leví les dijo: armas de iniquidad son sus armas. No entre nunca en sus consejos mi alma. Serán dispersados en Israel. Hermanos queridos, a Rubén, por haber subido al lecho de su padre, por haberse acostado con una de las mujeres de su padre, entonces vino la maldición sobre él, perdió la primogenitura. Así que tú procura hacer el bien. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando nos creemos los importantes, los superpredicadores, los perfectos, los que no cometemos errores, cuando nos creemos ser algo, no siendo nada, entonces Dios pone a otro que tome nuestro lugar. Acuérdate que David tomó el lugar de Saúl. Saúl había sido llamado como el primer rey de Israel, pero Saúl menospreciaba la palabra. Saúl hacía las cosas a su manera. Saúl se iba a las primeras. Cuando era sometido a presión, actuaba sin meditar en sus acciones y terminaba cometiendo errores. Hoy nosotros aquí sentados desde esta silla en Barcelona, España, te aconsejamos que vele bien cada actuación en tu vida, que no te descuides, que medites. Levántate en la mañana y ora, levántate en la mañana y estudia la palabra, levántate en la mañana y medita en tus acciones. Cuando las cosas te vayan mal, cuando todo lo que tengas que hacer se te vuelve cuesta arriba, como si estuvieras subiendo una montaña, pregunta: ¿por qué ahora es tan difícil la situación? Pregunta en qué ha fallado. Examínate delante de Dios, acércate al Señor, porque Él está en luz y es como un espejo que ves y te refleja tu imagen. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay mal en tu vida? Y reconcíliate con Dios. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, dónde anduvieron nuestros padres, y andad por ese camino. Que Dios nos ayude. Mira, estamos en el capítulo 9 y después que Can se burló, se rió de sus padres, ahí vino la consecuencia. Noé despertó y dice la Biblia que supo de lo que había hecho su hijo más joven, Can. Ay, a Noé le disgustó mucho. Noé se enojó de que el muchacho lo hubiera avergonzado delante de sus otros dos hijos. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafé y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, ahí vino las consecuencias. Cuando Noé despertó, cuando se enteró lo que había hecho su hijo, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz.
Quizás no eran las intenciones de Sem y de Jafet llevarle el chisme a su padre, pero se lo contaron. Y eso le trajo un enojo al corazón de Noé. Y dijo, maldito sea Canaán, sea siervos de siervos, habite Sem, la tienda de Canaán, sea bendito Sem de Jehová, y sea bendito Jafet de Jehová, y habite en la tienda de Canaán. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre iba a trabajar, el hombre se iba a esforzar, y no iba a disfrutar de lo que ganaba, de lo que poseía, de sus bienes. Otro disfrutaría aún de su propia casa. Ay, qué triste es la vida del que siembra y no cosecha. Qué triste es la vida del que sale de una prueba y entra en otra. Qué triste es vivir rodeado de dificultades. La Biblia dice que la opresión hace entontecer al sabio. Entonces, a ti que me estás escuchando y puedes llegar a pensar que tú sales de una situación mala y caes en otra, piensa más bien, examina, puede ser que estés confundido y que estés acostumbrado a mirar las cosas con ojos de pesimista, que ya todo lo mira mal. Como dicen por ahí el dicho, que al gato que le echan agua caliente, aún la fría le asusta. Estás viendo fantasmas en todas partes, así como Israel cuando llegó a la tierra prometida. Vieron esos gigantes de 3 metros con 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. Y dijeron, esta tierra es terrible. Ya todo para ellos era malo. Esta tierra se traga a sus moradores. No es como dijo Jehová, que era tierra que fluye leche y miel, sino que se traga a sus moradores. Hay unos gigantes y se veían a sí mismos como unas langostas. Delante de esos gigantes nosotros somos como langostas. No podremos entrar y poseer esa tierra. Mis amados hermanos, llega un momento, hay un momento en que el hombre, de tanto ver problemas, cree que no hay más nada en la vida. Pero siempre hay una puerta abierta para el que cree, para el que obedece. Hay una puerta abierta delante de nuestro camino siempre, y esa puerta es el mismo Dios. Esa puerta es el mismo Señor. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Quien por mí entrar, entrará y hallará pasto. Entonces, créele al Señor que no hay puerta cerrada para ti. La consecuencia para Cam fue la maldición. Todo le iba a ir mal, todo le iba a salir mal, pero para sus hijos, por las acciones que tuvieron, por haber cubierto la vergüenza de su padre, por haber ido de espalda y poner una manta sobre él, cubrirle, esa noticia también llegó a Noé. Y por esa causa bendijo a sus hijos. Dios bendiga a Dios. Que Dios bendiga siempre nuestros hogares. Que Dios bendiga siempre tu vida. Que no falte luz en tu vida. Procura la bendición y no la maldición. La Biblia dice que amaron la maldición y esta les sobrevino. Así que busca siempre la bendición de Dios. Yo tenía una judía en mi casa y cada vez que ella era ancianita, unos 77 años, y cada vez que se despertaba me bendecía. Señor, bendice a Edgar. Cuando estábamos en la mesa, sus palabras eran, ella era de aquellos descendientes judíos españoles que hablaban el ladino, y ella decía que no te manque, que no te manque. Eso significaba que no te falte. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo hoy, cuando he entrado en la tercera edad, ya pasé la juventud, ya pasé la edad madura y estoy comenzando en la vejez, puedo decir, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios es nuestro amparo.
Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque la tierra tiemble, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temerá mi corazón. El justo habitará confiado como un león. No te angusties, no te deprima, no pases el puente antes de llegar al río. Descansa en el Señor, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Busca la bendición de Dios y síguela. Un brujo fue contratado para maldecir a Israel. Mandó a preparar 7 toros y cuando se dispone a maldecir a Israel delante de su camino, abrió la boca y solo salían bendiciones. ¿Quién podrá maldecir a lo que Dios ha bendecido? ¿Quién como tú, oh Israel? ¿Y quién como tu Dios? Bendito sea Israel. Y el rey le decía, el rey le decía, te mandé fue a maldecirlo, te contraté para que lo maldiga y lo estás bendiciendo. Bueno, prepárame otros 7 toros. Y 3 veces le hizo preparar 7 toros y no pudo maldecirlo. Dios torció las palabras del brujo para que no maldijera a Israel. Y nosotros somos bendición. Acuérdate de Abraham, que Dios le dijo, te bendeciré y serás bendición. No solamente nos bendice a nosotros, sino que nos convierte en portadores de bendición. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Sé portador de bendición donde quiera que llegues, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, sé portador de bendición. No portes chisme, no portes pleito, no lleves malas noticias, lleva bendición, conviértete en bendición porque Dios quiere que tú seas bendito. Él quiere que sus hijos bendigan a los que les rodean. Bendecid, dijo el Señor, y no maldigáis. Así que conviértete en una bendición. Engrandezca Dios a Jafé, versículo 27, y habite en las tiendas de Sen, y sea Canaán su siervo. ¿Por qué le dice que habite en las tiendas de Sen? Porque el que ocupaba el lugar del padre, el primogénito, era el que ocupaba toda la casa, el que se encargaba de dirigir a la familia, y los hijos menores se quedaban con él para seguir formando una gran familia. Pero sin embargo, le dijo a Sen, a Jafé, que habite en las tiendas de Sen. Un hijo más de Sen, de hermano pasó a ser hijo y habitaría como uno más, disfrutando de toda la bendición. Pero le dijo a Can, sea Can su siervo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor promete ponernos por cabeza y no por cola. Dice el 28, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Oye, murió en buena vejez. Imagínate tú si fue buena vejez. Murió a los 950 años. Qué bueno es disfrutar de la vida. No vivas amargado, no vivas con temor, pensando que no, si me van las cosas bien ahora, ese es porque mañana me viene una tentación, mañana me viene un problema, un castigo, porque después de la tormenta viene la calma y después de la calma seguro que viene otra vez la tormenta. No, no. En los días de la bendición disfruta de ello. En los días del bien disfruta del bien. En los días de abundancia disfruta de la abundancia. Hay gente que no tiene paz ni en la abundancia ni en la escasez. Así que disfruta del bien que estás viviendo ahora. Disfruta de la presencia del Señor. En este momento ya yo te voy a invitar a entregarle tu vida al Señor. Es el próximo paso. Vamos a entregar tu vida al Señor allí donde estás. Pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador.
entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Quédate en mi corazón. Quédate en mi corazón. Desde ahora y Desde para ahora y siempre. para siempre. Quiero vivir para ti, Quiero Señor. vivir para ti, Señor. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Perdona mis pecados. Perdona mis He pecados. vivido de espaldas He hacia vivido de ti. espaldas hacia Pero hoy ti. me arrepiento. Pero hoy me arrepiento. Señor, lávame con Señor, tu lávame sangre. con tu Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la en el vida. libro de la vida. Señor, el pecado trae maldición. Señor, el pecado trae maldición. Pero yo salgo hoy de esa maldición. Pero yo salgo hoy de esa y maldición me acerco a y ti. me acerco a ti. Para que tú me bendigas. Para que tú me bendigas. Para que la maldición se vaya de mi hogar. Para que la bendición de se mis vaya de mi hijos. hogar, de mis mi hijos, esposa. de mi esposa, Quiero ser esposo. bendición. Quiero ser bendición. Gracias, Dios mío. Gracias. En Dios el mío. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. En Salmo capítulo 5, versículo 5 nos dice la Escritura que los insensatos no estarán delante de Dios. ¿A dónde está el borracho? Delante de la botella. ¿Dónde están los mentirosos? ¿Dónde están los burladores? Los insensatos no estarán en la presencia del Señor.